Lo único que salió de su boca fue un ok tan débil que todavía resuena en mi memoria. La conocí cuando yo estaba en mi primer año de universidad. Y lo curioso es que no fue en persona, sino en línea, a través de un simple juego. Ella todavía estaba en la preparatoria, en su último año, y yo apenas era un estudiante confundido, tratando de encontrar mi lugar en la universidad. Lo que empezó como partidas casuales, pronto se transformó en algo más grande. Hablábamos durante horas. Horas dentro del juego. Horas fuera del juego. Día tras día. Al inicio, todo era amistad. Una amistad honesta, pura, de esas que no planeas pero que llegan a tu vida como un respiro. Ella, sin querer, se convirtió en mi persona favorita. En la única a quien podía contarle todo, mis problemas, mis secretos, mis miedos. Y entonces, todo cambió. Yo le estaba contando sobre una de mis peores relaciones, y ella, con una voz tan ligera como un suspiro, me dijo: «Bueno, ¿y yo qué?». Esa frase lo cambió todo. Yo ya sentía algo por ella, pero siempre creí que era un sentimiento de un solo lado. Que yo me estaba engañando. Pero no. Con esa frase, ella me hizo pensar que quizás, solo quizás, había algo más entre nosotros. Nos volvimos inseparables. Yo pasaba por momentos muy oscuros, con depresión, con pensamientos muy dañinos. Y era ella, la única persona a quien acudía. Teníamos una conexión tan profunda que bastaba una palabra, un tono, para saber cómo estaba el otro. Pero la vida nunca es sencilla. Antes de mi segundo año, decidí dejar la universidad y mudarme a una más cercana a casa. Todo iba bien, hasta que dejamos de jugar juntos. Y entonces, tuve que mudarme al otro lado del país, a Seattle. Recuerdo el día que se lo dije. Ella me sugirió que, una vez que me estableciera, buscáramos un lugar para vivir juntos. Mi corazón quería gritar sí. Pero mi cabeza estaba llena de dudas. No tenía un título, no tenía un plan, no sabía ni siquiera cómo me iba a ganar la vida. Y dudé. Quise esperar. Quise darle una respuesta cuando me sintiera seguro. Pero lo único que salió de su boca fue un ok tan débil que todavía resuena en mi memoria. Y después, silencio. Desapareció durante una semana. Cuando me mudé, no tenía internet constante. Eso rompió la rutina de hablar todos los días. Aún teníamos nuestros números, pero ninguno de los dos era fan de las llamadas. Y así, el contacto empezó a desvanecerse. Pasaron 9 meses antes de que me sintiera listo para retomar la conversación. Organizamos una hora para hablar, pero ella nunca apareció. Yo pensé, está enojada conmigo, aún me guarda rencor por no haber dicho sí desde el inicio. Así que no insistí. Error. Desde ese momento, nuestras conversaciones fueron menos frecuentes. Ella incluso perdió su celular y no pudo reemplazarlo. Y yo, me fui convenciendo de que todo estaba cambiando. Y cambió. Cuando por fin hablábamos, todo eran discusiones. Por cualquier cosa, por tonterías. Ambos lo sabíamos, aunque nunca lo dijimos en voz alta, nuestra relación estaba en pausa. Pasaron los años. Yo terminé mi carrera y pensé en mi futuro. Había una opción para mudarme cerca de ella. Y volví a buscarla. Fue entonces cuando supe que se había comprometido con alguien más. Justo cuando yo había querido invitarla a vivir conmigo. Ese compromiso terminó, nunca supe por qué. Yo, iluso, pensé que todavía tenía una oportunidad. Le recordé que para mí siempre había sido especial. Que si ella quería intentarlo, yo estaba dispuesto. Su respuesta me destruyó. Me dijo que mi momento era terrible, que en ese entonces estaba ocupada odiando a los hombres. Me dijo que jamás saldría con alguien a quien conoció en línea. Me dijo que habían pasado años, que ambos habíamos cambiado. Y finalmente, me dijo que siempre habíamos sido solo amigos. Amigos cercanos, sí. Pero solo amigos. Yo me quedé sin palabras. ¿Cómo podía ser que habíamos compartido tanto, y que ella lo interpretara de una manera
tan distinta? ¿Cómo podía ser que te amo para mí significaba una cosa y para ella otra completamente diferente? Después de eso, todo se volvió torpe. Las conversaciones se llenaron de silencios incómodos. Yo no sabía si la estaba ofendiendo o si simplemente esa era nuestra nueva normalidad. Un día fui a la boda de mi primo. Vi a parejas felices. Vi a parejas que no lo eran tanto. Mis padres, en ese mismo tiempo, estaban pensando en divorciarse. Y fue en medio de todo eso que lo entendí. Ella era la persona con la que quería pasar mi vida. La persona que quería cuidar. La persona que quería amar. Se lo dije. No obtuve respuesta. Al mes siguiente, mi perro murió de un derrame cerebral. Y, en ese dolor, lo único que pensé fue en ella. Le pedí que hablara conmigo, que me dedicara un poco de tiempo. Su respuesta fue la estocada final. Te has convertido en alguien incómodo. Alguien que solo me hace sentir mal. Ten una buena vida. Y así, la perdí. Para siempre. Hoy ha pasado un año. Y sigo pensando en ella. Pienso en todo lo que habría cambiado si hubiera dicho sí desde el principio. Si hubiera ido a buscarla cuando no apareció. Si hubiera tenido más calma al reconectarnos. La verdad es que hubo inmadurez de ambos lados. Y lo sé. A veces trato de enviarle mensajes, un saludo, algo. Pero no responde. Y aún así, debería ser feliz. Estoy en Europa, terminando mis estudios de posgrado. He visto el mundo, he vivido cosas que pocos pueden vivir. Estoy construyendo un futuro sólido, con un buen trabajo esperándome. Pero aquí, en el fondo, sigo vacío. Como si hubiera un hueco dentro de mí que nadie puede llenar. Pasé de hablar con ella 30 horas a la semana, a convertirme en alguien que solo la incomodaba. Hoy me cuesta confiar en los demás. Me cuesta abrirme. No sé si volveré a dejar entrar a alguien en mi vida. Porque, aunque ella ya no esté, aunque todo haya terminado, yo sé que siempre la voy a amar. Historia 2. Mi esposo y yo nos conocimos por internet cuando teníamos apenas 14 años. Éramos dos adolescentes aburridos, curiosos, y quizá un poco ingenuos, que nunca imaginaron lo que terminaría saliendo de un simple chat. Cuando mis padres se enteraron de que hablaba con él, me prohibieron tajantemente seguir en contacto. Lo entiendo, ahora lo pienso y probablemente yo hubiera hecho lo mismo si estuviera en su lugar. Dos jóvenes, desconocidos, separados por kilómetros, conociéndose en línea. Pero mis padres no solo eran estrictos, eran extremadamente católicos. Para ellos, hablar con un chico era pecado, y peor aún si ese chico era un extraño. Me llevaron a consejeros religiosos que me encerraban en habitaciones pequeñas para que escuchara sermones. Encendieron velas por mí en la iglesia, rezaron novenas, incluso pidieron que toda la comunidad orara por mí. Me miraban como si estuviera descarriada, como si me dirigiera al infierno simplemente por sentir algo. Y cuanto más me prohibían hablar con él, más lo necesitaba. Él era mi refugio. Nunca me juzgó, nunca me gritó, nunca me hizo sentir mal. Al contrario, escuchaba cada palabra que decía como si fuera importante. Me entendía. Me contaba sus propias batallas, un padre abusivo, una vida marcada por peleas de custodia y discusiones que lo dejaban herido. A través de nuestras conversaciones, fuimos creciendo juntos. Al principio intentamos encontrar un punto común en la fe, pero poco a poco, exploramos nuestras dudas, nuestras preguntas, hasta que un día, casi al mismo tiempo, admitimos que habíamos perdido la fe y que ya no éramos creyentes. Hablábamos tanto que teníamos que ingeniárnoslas para hacerlo. Ahorrábamos cada moneda para comprar tarjetas telefónicas y pasábamos horas gastando todo el saldo solo para seguir conectados. Yo caminaba kilómetros bajo la nieve, con los dedos helados y el viento golpeando mi cara, solo para comprar una tarjeta que me diera un par de horas más con él. Por las noches, recorría la casa apagando todos los timbres de los teléfonos para que nadie escuchara cuando me llamaba. Cambiaba las baterías de los teléfonos inalámbricos para que mis padres no sospecharan. Vivía con el miedo constante de ser descubierta, pero con la certeza de que valía la pena. Cuando cumplimos 17, decidimos que era hora de conocernos. Tuvimos que mentir. Le dije a mi madre que era un amigo por correspondencia de la escuela, y no recuerdo qué excusa inventó él para su familia.
Me escapé de clases y fui a recogerlo al aeropuerto. Recuerdo perfectamente el momento en que lo vi por primera vez. Mis manos temblaban, mi corazón golpeaba con fuerza, y de pronto todo lo que habíamos vivido detrás de una pantalla se volvió real. Fue el mejor fin de semana de mi vida. Ese verano convencimos a mi hermana de dejarnos quedarnos en su casa unas semanas. Le prometimos ayudarla con sus hijos, y así lo hicimos. Nos trató como adultos y poco a poco comenzó a conocerlo, a ver la bondad en él. Por primera vez, alguien de mi familia creyó en nosotros. Fue como respirar después de haber estado ahogándome por años. Cuando cumplimos 18, nuestros padres finalmente conocieron la magnitud de nuestra relación. Se enfurecieron, nos recriminaron, pero ya no podían detenernos. Éramos adultos y libres de elegir. Fuimos juntos a la universidad, soñando con un futuro, aunque sin imaginar que pronto la vida nos pondría a prueba. Un par de años después, me enteré de que estaba embarazada. Fue un accidente, un descuido, pero jamás un error. Recuerdo como mi padre, una y otra vez, me repetía que él me abandonaría, que terminaría criando a mi hijo sola, que debía dejarlo antes de que me hiciera daño. Esa vez, por primera vez en mi vida, lo enfrenté. Le dije no con firmeza. Y esa simple palabra, tan pequeña y tan poderosa, me dio una fuerza que nunca había sentido. Tuvimos al bebé, lo cuidamos con todo nuestro amor. A pesar de las noches sin dormir, de la presión, de las críticas, nunca lo dejamos de lado. Él logró graduarse a tiempo, consiguió un buen empleo, y juntos empezamos a construir lo que nadie creía posible. Nos casamos. Compramos una casa. Adoptamos un perro. Tuvimos otro bebé. Hoy vivimos lo que muchos llaman el sueño suburbano. Una casa con jardín, hijos sanos y felices, una vida tranquila. Pero para mí es mucho más que eso. Es la prueba de que dos adolescentes que se conocieron por internet, contra todo pronóstico, contra la oposición de todos, pudieron escribir su propia historia. Llevamos 11 años juntos y, lejos de apagarse, nuestra relación solo se hace más fuerte. Cuando miro atrás, veo a esa chica de 14 años escondida en su cuarto, comprando tarjetas de teléfono escondidas, y sonrío. Porque esa chica tomó el riesgo más grande de su vida. Y valió la pena. Historia 3. Conocí a mi novio en un lugar bastante inesperado, en un videojuego. Yo tenía 16 años y él 27. Jugábamos en la misma hermandad de World of Warcraft, subíamos de nivel juntos y hablábamos por Skype casi todos los días. Al principio no había ninguna intención romántica, era online, la diferencia de edad era grande, y simplemente nos conformábamos con ser buenos amigos. Ese mismo año, él terminó una relación larga y complicada, y poco después quedó soltero. Para entonces, yo ya había cumplido 17 y cada día pasábamos más tiempo juntos. Empecé a insinuar que quería que intentáramos salir cuando cumpliera los 18. Él me decía que sería absurdo buscar una versión mía, con más edad, porque mi personalidad ya era lo que lo enamoraba. Poco a poco, la amistad empezó a convertirse en algo más. Aunque técnicamente decíamos que no salíamos, pasábamos horas hablando, escribiéndonos y jugando como si fuéramos pareja. Hasta que un día, simplemente lo admitimos, sí, estábamos saliendo. Cuando cumplí 18, condujo 9 horas para venir a verme en persona. Mis padres no estaban nada contentos con la idea. De hecho, lo interrogaron durante 1 hora entera. Pero al final fuimos a comer, la tensión se disipó, y descubrimos que éramos igual de compatibles en la vida real como lo éramos en línea. Ese día tuve mi primer beso, y supe que quería estar con él a largo plazo. Pero claro, mis padres lo odiaban. Se negaron a dejarme viajar para verlo ese verano. Cuando les pregunté por qué, me dijeron que era por la diferencia de edad, que no estaba bien. Mi familia es muy cristiana, yo soy atea desde los 10 años, al igual que él. Eso generó mi primera gran pelea con mi madre. Las cosas se pusieron aún más tensas cuando me dijeron que, si iba a verlo, dejarían de pagarme la universidad. Siempre había valorado esa promesa, pero entendí que la usarían como un arma contra mí. Y entonces tomé la decisión más difícil de mi vida, renuncié a su ayuda, me retiré de la universidad y me mudé con él al final del verano. Esa decisión me costó caro, mi padre, mi hermana, varios tíos y hasta una amiga cercana de mi mamá dejaron de hablarme. Estaba en la lista negra de media familia. Y sí, al mudarnos juntos tuvimos miedo. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si había algo oculto que podía destruirnos? Pero decidimos arriesgarnos. Tras la primera luna de miel de 1 mes, las cosas se estabilizaron. Conseguí trabajo,
Seguimos compartiendo nuestra pasión por los videojuegos, y nuestra relación se volvió más sólida cada día. Ayer celebramos su cumpleaños número 30. Y sí, a veces bromeamos sobre la diferencia. Él ya con 3 décadas y yo apenas con 19. La gente nos dice que es raro, que es inmaduro de mi parte, que no va a funcionar. Pero lo cierto es que somos felices. Nuestra relación es fantástica. Y si algo aprendí de todo esto es que el amor no siempre sigue las reglas que la gente quiere imponer. A veces, simplemente encuentras a tu persona en el lugar más inesperado, incluso en un videojuego. Historia 4. Nunca me ha gustado contar esta historia, pero hoy lo haré. Porque, aunque me duele, también creo que alguien allá afuera necesita escucharla. Cuando estaba en 8º grado, yo no era precisamente popular. De hecho, era lo contrario. Mis compañeros destrozaban mis pertenencias, mis libros. Y un día, toda la clase entera decidió escribir una petición. Sí, escuchaste bien, una petición en la que pedían que yo no participara en la ceremonia de graduación. No querían que saliera en las fotos, ni que caminara con ellos, simplemente no querían que yo existiera en su mundo. Toda la clase, menos una persona. Erin. De 38 estudiantes, ella fue la única que no firmó. La única que, cuando me sentaba solo en el recreo, se atrevía a acercarse e intentar hablar conmigo. Y aunque yo no tenía ganas de hablar con nadie, aunque no sabía cómo reaccionar, ella lo intentaba una y otra vez. Con el tiempo, empezamos a compartir más cosas. Nos preparábamos juntos para el examen COAP, que servía para entrar a un instituto católico. Durante las clases particulares después de la escuela, jugábamos con los pies por debajo del pupitre, como si fuera un pequeño secreto entre los dos. Ella miraba mis dibujos, escenas de chicos caminando solos en la oscuridad o niños jugando en un parque. Ella los observaba en silencio y sonreía. Era lo más cercano a algo romántico que yo había vivido. Y aún así, nunca hice nada. Nunca quise dar un paso más allá, porque me daba miedo. Ella enviaba señales, estoy seguro de eso. Pero yo, simplemente la dejé en la friendzone, tal vez sin querer, tal vez por cobardía. Pasó el tiempo. Llegamos al instituto. La vida siguió su rumbo, hasta que un día, llegué a casa y encontré a mi madre llorando. Me miró a los ojos y me dijo lo que jamás pensé escuchar. Erin ha fallecido. El velorio será en unos días. Al principio no lo creí. Me quedé en shock, intentando procesar lo que había escuchado. Era la primera vez que una muerte me tocaba tan de cerca, y no era cualquiera. Era ella. La única persona que alguna vez había estado de mi lado cuando nadie más lo estaba. Y entonces me golpeó. Pensé en lo duro que habría sido no tenerla en mi vida. En cómo se había ido esa pequeña esperanza de pasar un día más con ella. En cómo esos dibujos de felicidad, en los que siempre dejaba una puerta abierta, nunca podrían hacerse realidad. Esa sensación de vacío, de que, si volvía a poner mi pie debajo de un pupitre, ya no iba a encontrar el suyo. Ese vacío me destrozaba. El velorio fue todavía más difícil. Todos parecían querer recordarme lo buena persona que era conmigo, lo mucho que me quería, lo especial que fui para ella. Y aunque esas palabras venían con buena intención, para mí fueron como cuchillos. Porque me di cuenta de que la persona más amable que había conocido en toda mi vida, había sido también la primera en irse. Y no había marcha atrás. Desde entonces, esa experiencia se convirtió en la herida más dolorosa de mi vida. Y cada vez que la recuerdo, pienso en todo lo que nunca dije, en todo lo que nunca hice, en la oportunidad que dejé pasar. Por eso, si pudiera dar un mensaje a cualquiera que esté escuchando esto ahora mismo, sería este. Si todavía tienes una oportunidad con la persona que amas, aprovéchala. No te calles. Dile lo que sientes. Dile cuánto ilumina tu día su sonrisa, cuánto alivia tu corazón su abrazo, cuánto mejor es tu vida con esa persona a tu lado. No cometas el error que yo cometí. No esperes a que sea demasiado tarde. Porque lo más doloroso no es perder a alguien. Lo más doloroso es perderlo sin haberles dicho lo que de verdad significaban para ti. Historia 5.
Todo comenzó en mi primer año de preparatoria. Estaba recuperándome de un desamor bastante duro. Me había gustado una chica desde la primaria y me rechazó de la manera más cruel posible. Me dijo, eres un gordo, feo perdedor que no va a lograr nada en unos años. Sí, dolió. Mucho. Pero ahora, a mis 17 años, soy un fotógrafo galardonado y he crecido bastante desde entonces. Ese año fue extraño para mí. Mis sentimientos saltaban de chica en chica, algo que nunca antes me había pasado. Pero entonces, la conocí a ella. Era 2 años mayor que yo y la conocía por la clase de teatro. Hermosa no alcanza a describirla. Es que no hay palabras suficientes. Su personalidad era magnética, cálida, brillante, tenía esa presencia que hacía que todos a su alrededor se sintieran mejor solo por estar cerca de ella. Me hice su amigo rápidamente, y aunque pensaba que me gustaba, no fue hasta unos meses después que me di cuenta de lo profundamente que la deseaba en mi vida. Llegó el segundo año de preparatoria, y con él, el baile de homecoming. Esta vez quería tener una cita. Estaba sentado en la clase de teatro, junto con mis amigos, haciendo listas de chicas que podría considerar. Entonces la vi. Ella me miró, nos cruzamos con la mirada y sonrió, y en ese instante, todo mi mundo se tambaleó. Esa sonrisa, pura, natural, inolvidable, me derritió de una forma que no creía posible. Supe de inmediato que tenía que intentar acercarme a ella. Ideé una forma tierna y creativa de invitarla al baile. Llegó el día y me acerqué antes de clase. Ella me sonrió, me abrazó y hasta me dio un beso en la mejilla. Mi corazón voló, hasta que dijo, lo siento. Este es mi último homecoming y quiero ir con mis amigas. Dolió. Pero fue honesto. No me mintió, simplemente eligió otra cosa. Lejos de rendirme, mi deseo por ella se intensificó. Necesitaba que estuviera en mi vida, y sí, durante un corto tiempo, estuve casi obsesionado. Pero la realidad pronto me hizo aterrizar. Fue entonces cuando empecé a desarrollar mis habilidades en poesía y composición de canciones. Y, sinceramente, me salvaron. No soy una persona especialmente emocional, y de repente sentir un vacío cada vez que no la veía era algo completamente nuevo. La única manera de lidiar con ello era volcar mis emociones en versos y melodías. Más adelante ese año, ella comenzó a salir con alguien más, un chico que yo respetaba, mayor que yo, a quien admiraba. Nunca le conté sobre mis sentimientos, así que no lo culpé. Pero me rompió por completo. Me volví irritable, cortante con mis amigos, mientras los veía felices en sus relaciones. Fue probablemente el periodo más oscuro de mi vida hasta ese momento. Luego, ella se fue a la universidad y terminó mi segundo año. Intenté seguir adelante, dejando mis sentimientos a un lado. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Semanas después, un amigo me informó que ella estaba soltera nuevamente. Empezamos a hablar otra vez, y todo parecía prometedor. Llegó el receso de invierno. Creía que había controlado mis emociones. Pero entonces, sin planearlo, me la encontré fuera de una tienda de conveniencia una noche. Y de repente, todo lo que había intentado reprimir estalló. Todas las emociones que había guardado regresaron con fuerza. Decidí que debía decirle lo que sentía. Si no correspondía, seguiríamos siendo amigos. Si sí, tal vez habría algo más. Pero, ¿cómo decírselo? Una llamada podía ser interrumpida. Un mensaje o correo electrónico parecía impersonal. Videochat no me convencía. Entonces recordé nuestro amor por la correspondencia escrita. Una carta a mano, 3 páginas, expresando todo mi corazón, perfecta. Le confesé todo, mi amor, porque la amaba y que, si no sentía lo mismo, esperaba que pudiéramos seguir siendo amigos. Al día siguiente, la envié y de inmediato pensé, mierda, tal vez esto fue un error. Esperar fue una tortura. 3 días se convirtieron en 3 semanas, luego 5. 2 meses pasaron y no había respuesta. El silencio me devoraba. Me culpaba, convencido de que había arruinado algo maravilloso. La ira,
la desesperación y la autodestrucción se convirtieron en parte de mi vida diaria. Golpeaba paredes. Quemé puentes con amigos. Bebía. Me volví cínico respecto al amor. Pero nunca la culpé. Ella no había hecho nada malo, yo mismo la había puesto en un pedestal y eso fue mi perdición. Después de 5 meses, finalmente, una respuesta. No la que había esperado, pero una respuesta al fin. Ella había intentado escribirme varias veces, pero temía que me molestara leerla. Admitió que mi carta fue uno de los gestos más románticos que alguien le había hecho. El alivio fue casi físico. Ese momento levantó un peso que no había sabido que cargaba durante medio año. Entonces entendí algo crucial: el amor no siempre es correspondido. A veces, simplemente es la presencia de alguien que hace que tus días sean mejores. Hoy, 4 meses después, todavía pienso en ella. Me pregunto qué hubiera pasado si nos hubiéramos conocido más tarde en la vida. Puede que creyera que era la indicada, pero la vida tenía otros planes. He aceptado que no todo es ganar. A veces, amar es aprender, crecer y encontrar paz sabiendo que diste todo de ti.